en los años 70, o más o menos, eh, una, apareció una experiencia de algunas organizaciones amigas que se reconoció como vecinos mundiales en Guatemala y que también trabajaban en Centroamérica y México, o sea, lo que es Mesoamérica. Entonces, en una comunidad que se conoce como San Martín Gilotepec, en el municipio de Chimaltenango, eh, unos compañeros que eran agrónomos empezaron a identificar experiencias muy particulares del pueblo cachiquel. Y entonces, de esta manera, trataron de romper con esa cultura extensionista del agrónomo que sale de la universidad y cree que él es el sabelo-todo, el que maneja la información, el que conoce el ciclo del mercado de producción agrícola, qué sé yo. Y entonces estos amigos del pueblo cachiquel, San Martín Gilotepec, empezaron a compartir una experiencia que era de una comunidad llegar a la otra y enseñarles cómo podían evitar algunos problemas que estaban en el maíz, en el cultivo, en el manejo del suelo. Y entonces, de esa experiencia se identificó ese tema de lo que significa campesino a campesino como una metodología. ¿Por qué una metodología? Hay que recordar que en la década de los 60, después que, eh, después que Paulo Freire llega del exilio a Chile y crea ese libro famoso, La pedagogía del oprimido, entonces hay una ruptura con lo que es la formación bancaria, la convencional, esa que es vertical, y se trata entonces de poner en agenda el aprender haciendo. El que un campesino no tiene por qué recibir el cambio que trae de una cultura que es diferente. Por ejemplo, Mesoamérica, a nivel de su historia, tiene más de 10.000 años de que aquí nace el maíz. Entonces no va a venir aquí alguien que se graduó en una universidad norteamericana o europea a decir a los campesinos de Mesoamérica cómo se cultiva el maíz y el maíz nace en esta región. Entonces, es una cultura milenaria que fue compartiéndose y después que en el 72, 76 hay un terremoto en Guatemala y también hay una represión que se da ahí en la zona indígena de Guatemala. Algunos de estos líderes campesinos del movimiento cachiquel salen para México, otros vienen a Honduras y algunos académicos que andaban por ahí, entre ellos Eric Hall Jiménez, identifica esa experiencia que se conoce como de campesino a campesino, que por su naturaleza es sencillo. Eh, Empezar en lo pequeño, amar a la madre tierra, tratar de compartir las experiencias productivas saludables para estar en armonía con la naturaleza. Y recordar que no le ibas a explicar a un campesino cómo producir la tierra cuando él ha vivido, ese es su hábitat. Y entonces, más o menos como en la década de los 80, esa experiencia llega a Nicaragua, una organización amiga de nosotros que se llama la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, retoma el ejemplo de esta metodología que entre los conceptos que introduce Paulo Freire y la metodología de campesino y campesino, pues la única diferencia es que se trabaja de la práctica, lo que estás trabajando, lo que estás haciendo y de qué manera vos estás compartiendo lo que otros ya saben hacer ahí históricamente y no estás trayendo conceptos equivocados al trabajo. Entonces, llegó a Nicaragua a hacer programa y curiosamente más o menos en la década de los 90, 95, 96, llegaron unos cubanos a Nicaragua que iban para Honduras, no pudieron pasar y como no pudieron pasar por la frontera, nosotros los llevamos a una experiencia de campesino a campesino. Se llevaron a Cuba esa experiencia y compartiendo con que hay una revolución orgánica,
ha tenido un avance grandísimo la metodología de campesina a campesino. Nosotros en el Instituto Agroecológico lo que hacemos es lo siguiente. Hacemos uso de la metodología de formación campesina, hacemos uso de la malla curricular que tenemos y lo que nos acredita. Y primero vamos a recuperar los conocimientos ancestrales. Segundo, garantizar que la producción sea para resolver los problemas de la sostenibilidad de la comunidad, que eso no es nada más y nada menos que la soberanía alimentaria. Y en otro lugar es colocar a hombres y mujeres del campo a que comiencen a compartir en su comunidad de qué manera han resuelto los problemas con los cultivos, con las plagas, con el tema de la ausencia de agua, cómo vas a hacer cosechas de agua para evitar una sequía, producción semillas rápidas para un conflicto de sequía, para ir rompiendo con el corredor seco que hay en Mesoamérica. Y de esa manera, el tema de la metodología de campesino a campesino no solo es una técnica de formación básica, sino que tiene que ver con la espiritualidad de estos pueblos que son culturas ancestrales. Estás hablando de la cultura maya, la cultura náhuatl, las culturas mismas que puedes tener vos en la parte del sur de las Américas, y que estas culturas tienen mucha, mucha formación oral a través de la historia, en donde evitaron las crisis que enfrentó después la presencia del hombre en la transformación de la naturaleza, la quema, la tala de árboles, el meter los químicos, traer otros elementos extraños al subsuelo en donde vivía el campesino. Para nosotros la metodología del campesino a campesino es una muy buena metodología que es accesible y que se usa el mismo lenguaje del campo y además las mismas prácticas. Esa experiencia que nació con el pueblo cachiquel allá en la década de los 70, hoy se ha extendido en diferentes regiones e inclusive conozco de experiencias en Mozambique, las experiencias de Indonesia, en donde se trata de lo mismo, recuperar los saberes ancestrales y además colocar en el área de la producción de alimentos los conocimientos históricos de una agricultura que ya lleva muchos años y que ha sido manipulada por la agricultura climáticamente inteligente, la agricultura 4.0, etcétera, 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 que al final más bien dañan con el subsuelo, con la madre tierra y también con la producción alimentaria que tiene que ser saludable debido a las crisis que voy a ver, saben que existen en este planeta.